metano es el hidrocarburo más simple. Su molécula está formada por un átomo de carbono al que se encuentran unidos 4 átomos de hidrógeno. El metano tiene aplicaciones en la industria química como materia prima para la elaboración de múltiples productos sintéticos. En los últimos años ha sido aplicado con buenos resultados como fuente energética alternativa en pequeña escala, generándolo a partir de residuos orgánicos agrícolas. Las principales fuentes productoras de metano son los procesos de descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, el proceso digestivo de los rumiantes, la combustión de biomasa en bosques tropicales y sabanas y la actividad microbiana en aguas hervidas. El motor principal de las dinámicas de los ecosistemas es la energía solar, la cual, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, nunca se destruye, siempre se transforma. No toda la energía solar entra al ecosistema, una parte es absorbida y reflectada por las capas atmosféricas. La energía solar es almacenada en las plantas mediante el proceso de fotosíntesis y fluye a lo largo de la cadena trófica, siendo finalmente almacenada en la biomasa residual. La biomasa es toda la materia viva presente en el planeta, incluye el conjunto de compuestos orgánicos de origen animal y vegetal, procedentes de su transformación natural o artificial. Se considera que la biomasa es renovable porque forma parte del flujo natural y repetitivo de los procesos de la naturaleza. En la composición de la biomasa se encuentran grandes cantidades de carbono, oxígeno e hidrógeno. Las cadenas largas de tipo carbono e hidrógeno constituyen los compuestos involucrados en las reacciones exotérmicas generadoras de energía. La gasificación es un conjunto de reacciones termoquímicas que se producen en un ambiente pobre en oxígeno. Estas permiten convertir sólidos en gases, los cuales son empleados en la combustión interna, calderas y turbinas. Un biodigestor es un contenedor cerrado que puede ser aerobio o anaerobio, en donde, por medio de procesos biológicos y reacciones químicas, los compuestos orgánicos son degradados y transformados en gases y efluentes. En este caso, se toma el ejemplo de un biodigestor anaerobio, ya que las bacterias metanogénicas, encargadas de la producción de metano, son anaerobias estrictas. Por consiguiente, su actividad metabólica se ve disminuida por la presencia de oxígeno. Existen diferentes clases de biodigestores, pero todos utilizan el mismo principio. Los materiales del contenedor varían entre hormigón, ladrillo y plástico, ya que son materiales no conductores. La biomasa es mezclada con agua para facilitar el acceso al biodigestor. Este acceso se realiza por medio de la cámara de carga. La biomasa es, en algunos casos, mezclada continuamente para evitar la formación de capas. Los biodigestores de gran tamaño que podemos encontrar en las plantas de biogás tienen calefactores de pared con agua que calientan la biomasa a 40 grados centígrados, debido a que las bacterias metanogénicas son mesófilas, es decir, realizan su actividad metabólica de manera óptima en temperaturas entre los 30 y 50 grados centígrados. El sustrato permanece 60 días en el biodigestor en donde ocurre este proceso. El punto de partida del mismo son los carbohidratos o las grasas que contiene la materia orgánica y que son digeridos por las bacterias que generan gases en aproximadamente 70% de metano, y el otro 30% se compone de CO2, vapor de agua, hidrógeno y ácido sulfídrico. La salida de estos gases se realiza por medio de tuberías. Para separar el vapor de agua de los demás gases se hace uso de un pozo de condensación que enfría el vapor rápidamente para que éste pase a fase líquida y se precipite en el pozo, siendo extraída mediante tuberías. El biogás posteriormente es lavado del ácido sulfídrico en una planta de sulfuración. Este proceso consiste en la utilización de bacterias que descomponen el ácido en azufre y agua. El efluente o subproducto, que queda la degradación microbiana, es utilizado como biofertilizante, ya que es rico en nitrógeno, fósforo y potasio. Para esta consulta bibliográfica tuvimos en cuenta el rendimiento de la producción de metano a partir de distintos tipos de biomasa, entre los que encontramos el bagazo de la caña de azúcar, cascarilla de arroz y estiércol porcino con adición de aceite de cocina usado. Estos tipos de biomasa fueron escogidos debido a que Colombia posee un gran potencial de producción de los mismos y que se caracteriza por ser un país principalmente agrícola. A continuación se explicará con mayor detenimiento la metodología del último tipo de biomasa. Este estudio se realizó en 12 digestores, cada uno de 250 litros, donde se trataron 4 grupos. El control, que solo poseía estiércol de porcino sin aceite usado, y otros 3, T2,5, T5 y T10,
que representan el porcentaje de aceite usado en volumen respectivamente. Los digestores se crearon en bolsas de polietileno de 250 litros de capacidad líquida. Estos fueron alimentados diariamente con 5 litros de la mezcla durante 9 meses. Para el análisis, este se midió 3 veces a la semana usando medidores de flujo de gas y contadores digitales. La calidad de biogás se determina por la cantidad de metano producido, medido a través de un medidor de metano, y la producción de sulfuro de hidrógeno. La producción de metano se calculó multiplicando la razón de producción de biogás con el porcentaje de metano encontrado en este. Al finalizar los 9 meses del experimento, se realizó un estudio del potencial bioquímico del metano y se evaluó el pH, la demanda química de oxígeno y sólidos volátiles. El análisis se realizó mediante el cálculo de la varianza, es decir, qué tan alejados están los valores de la media. Este método se denomina ANOVA. En todos los valores resultantes se tienen en cuenta los valores de error. En el proceso de metanogénesis se llevan a cabo diferentes reacciones que ocurren consecutivamente. El primer paso, llamado hidrólisis, consiste en una reacción en la que se rompe un enlace covalente en dos subunidades por medio de la adición del equivalente a una molécula de agua. Para este caso, los reactivos se conforman por cadenas largas de carbohidratos, proteínas y grasas, y los productos son azúcares, aminoácidos y ácidos grasos de cadena más corta. El siguiente paso es la fermentación, en donde los azúcares, grasas y aminoácidos son catabolizados hasta ser convertidos en ácido acético, ácidos grasos, hidrógeno molecular y dióxido de carbono. Seguidamente, la acetogénesis es un proceso que realizan microorganismos conocidos como homoacetógenos, que son anaerobios estrictos y que utilizan el CO2 como aceptor de electrones para la generación de energía e hidrógeno, y otras sustancias como azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, como donadores de electrones para la producción del ácido acético. Este proceso se realiza por medio de la vía acetil-coenzima A. La fase final es la metanogénesis, en la que el ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono son reducidos en una forma de respiración anaerobia, en donde el aceptor de electrones es el carbono del dióxido de carbono. Allí participan algunas coenzimas producidas por las mismas bacterias, que ayudan a que se lleve a cabo este proceso, como lo son la coenzima metanofurano, coenzima metanopterina y el complejo enzimático metilreductasa. El producto final de esta reacción es el metano y en menor medida el CO2. Tras el análisis del rendimiento de los diferentes tipos de biomasa, se obtuvo que aquel que produjo mayor cantidad de metano fue el bagazo de la caña de azúcar, con un 22% más que la cascarilla de arroz y estiércol de porcino. Esto se debe a que este se compone principalmente de celulosa y lignina, las cuales son fácilmente metabolizadas por las bacterias metanogénicas al descomponerse en cadenas sencillas de carbono e hidrógeno. Por otro lado, se observó que la codigestión empleando aceite usado con estiércol de porcino incrementó la producción de metano en un 124% con cantidades más pequeñas de aceite, como la muestra que contenía 2,5% en volumen. Según la Unidad de Planeación Minero-Energética, en Colombia al día se produce mayor cantidad de biomasa de estiércol de porcino, seguido por el bagazo de caña y por último la cascarilla de arroz. Además, la caña de azúcar tiene mayor poder calórico que la cascarilla de arroz. Por ende, la caña de azúcar produciría mayor cantidad de energía que los otros dos tipos de biomasa estudiados. Primero, la producción de metano a partir de estiércol de porcino se incrementa un 124% al agregar un volumen de grasa del 2,5%, ya que con este volumen no se inhibe el metabolismo de las bacterias metanogénicas. Segundo, al componerse de celulosa, la caña de azúcar es altamente efectiva en procesos de fermentación, lo cual genera una mayor producción de metano. Tercero, el rendimiento de la biomasa depende de factores físico-químicos como cantidad de carbono, temperatura y contenido de oxígeno. Cuarto, grandes cantidades de biomasa que son quemadas anualmente en ambientes abiertos liberan gases nocivos para el medio ambiente y la sociedad que podrían ser aprovechados para producir energía.